queridos amigos. Para mí es un placer, un honor compartir este panel con los amigos prestigiosos, todos ellos muy queridos, con los que nos conocemos, y por otro lado con todos ustedes en un tema tan fundamental desde mi punto de vista como es las políticas de comunicación, y un poco analizar cuáles son los avances que se han dado en materia de política de comunicación y el acceso a la información. Para darle un marco al tema, no solo estamos hablando de la posibilidad de acceder a un medio o del trabajo del periodismo, sino que Gramsci, cuando hablaba de comunicación, hablaba de hegemonía y presuponía la conquista del consenso y del liderazgo cultural y político de una clase, de un sector o de un bloque de clases que se impone sobre las otras. No necesariamente el consenso significa el acuerdo de todos, sino que muchas veces el consenso general significa la opinión de un grupo impuesta sobre otros. Aquellos que tienen algunos años más y buena memoria recordarán que parte del proceso de privatizaciones que se dio en la Argentina se dio a través del consenso hegemónico de un sector que impuso su discurso sobre el resto de los sectores. Y entonces la famosa Doña Rosa, a la que interpelaba ese bloque hegemónico, pedía a gritos que le privatizaran el teléfono. Y esto es ni más ni menos que la noción gramsciana de la hegemonía del discurso. No es que era el discurso de todos, sino que era el discurso de un grupo que se imponía sobre otros. Y por eso es la importancia del tema y lo que implica la comunicación. Cerrar un poquitito este primer concepto de la importancia del tema y de qué estamos hablando, Smir-Amin hace un análisis sobre los centros hegemónicos y los lugares periféricos. Y dice que los centros hegemónicos de poder se articulan sobre la eficiencia de 5 monopolios. Y habla del monopolio o los monopolios en el ámbito de la tecnología, los monopolios en el control de flujos financieros de envergadura mundial, los monopolios de acceso a los recursos naturales del planeta, los monopolios en la esfera de los armamentos de destrucción masiva y los monopolios de la palabra y la opinión de los medios. Es decir que este investigador dice, si yo controlo estas 5 cosas, si monopolizo estas 5 cosas, estoy monopolizando el mundo. La tecnología, los flujos financieros, los recursos naturales del planeta, los armamentos y la palabra. Es decir, que el quinto elemento, que para muchos autores significa la batalla más brutal por el poder, es la batalla por la comunicación. Entonces, en este marco es donde uno tiene que entender qué pasó en la Argentina de los últimos 3 o 4 años, pero también qué pasó en América Latina en los últimos años entre los gobiernos democráticos progresistas de América Latina y los grupos concentrados de poder que se han expresado a través de los grupos monopólicos de información. ¿Y por qué esa batalla tan brutal entre unos y otros? Porque lo que se está discutiendo es otra cosa. Lo que se está discutiendo es el poder, en este caso el poder en la Argentina o el poder en cada uno de los países de América Latina. Lo que sucedió en la Argentina de los últimos años tiene correlación directa con lo que sucedió en la Argentina y en América Latina en los últimos 20, es decir, en la era neoliberal. Hoy, en un trabajo de Becerra y Mastrini, que analiza los grandes grupos concentrados de América Latina, Globo de Brasil, Televisa de México, Cisneros de Venezuela y Clarín de Argentina retienen el 60% de la rentabilidad total de los mercados y de las audiencias. Es decir, el 60% de la que la gente consume en materia de comunicación en toda América Latina la tienen 4 grupos. Y además tienen el 60% de las ganancias que se distribuyen. A esto uno le puede agregar que de los 40 canales de aire que tiene la Argentina, de los cuales
hay distribuidos 35 en el interior del país, la repetición, hasta que la ley no termine de producir todos los efectos que tiene que producir, la repetición de contenidos varía entre el 70 y el 82% según la región. Y de ese 70 y 82% según la región de repetición de contenidos que se emiten en la ciudad de Buenos Aires, el 85% de esos contenidos pertenecen solo a dos productoras, Telefe y Canal 13. Entonces, cuando estamos hablando de concentración en medios, estamos hablando de uno de los elementos básicos de la disputa por el poder. En este momento Argentina tiene una política explícita y explicitada. Digamos, nosotros hoy tenemos una política de medios democrática, como la tiene Venezuela, como la está intentando tener Uruguay, porque es todo un avance, como lo hizo Bachelet en Chile, como lo hace Evo Morales en Bolivia, como lo está intentando también Brasil. Es decir, que hay un cambio en las políticas, en Ecuador, por supuesto, hay un cambio en las políticas de comunicación en América Latina, contra un proceso de hiperconcentración que se dio en la década del 90. Esta es una actividad que tiene una tendencia natural a la concentración. ¿Por qué? Porque si uno piensa la comunicación, sobre todo la comunicación de radiodifusión, es decir, radio y televisión, solo en términos de mercado, la subsistencia de la posibilidad de producción es escasa, porque naturalmente, si solo esto se va a mantener por la publicidad y la comunicación solo va a ser un negocio, el negocio es para unos pocos. Entonces, la única posibilidad de democratización de medios es a través de políticas de intervención estatal que no modifican el fondo de la tendencia a la concentración, pero sí lo que puede modificar es el mapa de medios. El mercado, entre comillas, naturalmente va a tender siempre a la concentración en esta materia. Ahora, si no hay un Estado, se va a concentrar natural y exclusivamente. Si hay un Estado, lo que uno puede hacer es frenar esta tendencia y poner otras reglas de juego. Y si bien esta tendencia es mundial a partir de la globalización y la intervención del Estado es simplemente nacional, con la coordinación de políticas públicas en América Latina uno puede tener y trazar otro mapa de medios democrático en la región. Y esto es lo que está sucediendo con la nueva constitución de Venezuela, con la nueva constitución de Ecuador, con la nueva ley de cine y de radios comunitarias de Uruguay, con la nueva ley de radios comunitarias de Chile, con la TV pública de Brasil o con la nueva constitución boliviana.